La vida no es una fábula. No es un cuento de trabaja duro y todo saldrá bien. No es un sistema limpio donde el esfuerzo siempre se traduce en recompensa. Y tampoco es un lugar justo donde todos compiten con las mismas armas. La vida se parece más a un mercado oscuro. Un lugar donde el valor se negocia, donde la percepción pesa más que la verdad, y donde muchos nacen con ventajas que jamás admitirán. Y si tú sigues creyendo en el mito de la justicia automática, vas a pasar tus mejores años construyendo el imperio de alguien más. No vine a tranquilizarte, vine a decirte lo que casi nadie se atreve a decir en voz alta. La mayoría de las reglas que te enseñaron eran para mantenerte dócil. Y cuando entiendas esto, solo tendrás dos opciones: seguir dormido o volverte peligroso. Desde niño te entrenaron para obedecer. Te dijeron: sé correcto, sé humilde, no hagas ruido, no seas ambicioso, espera tu turno. Y lo repetiste, como si el mundo fuera una fila ordenada donde todos respetan el turno del otro. Pero el mundo real no funciona así. El mundo real es un lugar donde el que pide permiso pierde, donde el que duda llega tarde, donde el que es demasiado bueno se convierte en herramienta. Te educaron para ser confiable, pero no para ser libre. La escuela no fue un templo del conocimiento, fue una fábrica de adaptación. Te enseñaron a memorizar para pasar exámenes, no a pensar para ganar. Te enseñaron a cumplir horarios, no a diseñar tu vida. Te enseñaron a evitar errores, no a usar el error como entrenamiento. Y mientras tú te esforzabas por ser buen estudiante, otros aprendían lo que sí mueve el mundo. Aprendían cómo hablar para convencer, cómo actuar para gustar, cómo mentir sin parecer mentirosos, cómo detectar inseguridades en otros y usarlas como palanca. No se volvieron mejores, se volvieron más conscientes. Y ahí está la diferencia, porque la vida no recompensa al más noble, recompensa al que entiende el mecanismo. La mayoría vive como si el mundo fuera un tribunal moral, pero el mundo no es un juez, es una selva con traje. Se mueve por tres fuerzas simples, invisibles y brutales: interés, miedo y deseo. No importa el país, no importa la religión, no importa la época, todo gira alrededor de esas tres. El interés es la verdadera moneda. Nadie hace nada porque sí. Algunos lo llaman amor, otros lo llaman amistad, otros lo llaman valores. Pero incluso detrás de lo más bonito, casi siempre hay un beneficio. A veces el beneficio es dinero, a veces es compañía, a veces es estatus, a veces es no sentirse solo. La gente no se queda contigo por lo que eres, se queda por lo que representas en su vida. Y esto no es pesimismo, es lucidez, porque cuando lo entiendes, dejas de rogar por atención, dejas de suplicar aprobación, y empiezas a construir valor real. El miedo es la cadena. No necesitas cárceles para controlar a una población. Solo necesitas sembrar suficiente miedo en su mente. Miedo a fracasar, miedo a ser criticado, miedo a quedar atrás, miedo a que te llamen egoísta, miedo a decepcionar a tu familia, miedo a empezar de nuevo. Ese miedo mantiene a la gente en trabajos que odian, en relaciones que los destruyen, en rutinas que los apagan. No porque no puedan salir, sino porque salir implica incertidumbre. Y el ser humano prefiere una miseria conocida que un riesgo desconocido. El deseo es la correa. El deseo es la herramienta más sofisticada del sistema. Porque el miedo paraliza, pero el deseo hace que trabajes feliz. Te venden una idea, que si consigues más dinero, más cuerpo, más belleza, más seguidores, más cosas, vas a sentirte completo. Pero la trampa es simple. Cuando consigues algo, el objetivo se mueve. Siempre. Te dicen: ahora necesitas esto. Ahora necesitas aquello. Ahora te falta más. Y así te convierten en un esclavo moderno. Uno que no se siente esclavo porque cree que está persiguiendo un sueño. Ahora entiende esto. La vida no va a adaptarse a tu sensibilidad. No va a respetar tus buenas intenciones. No va a premiarte por aguantar. No va a compensarte por ser noble. La vida no funciona con justicia. Funciona con consecuencias. Y la primera verdad que debes aceptar es dura, pero te libera. Nadie va a salvarte. Ni tus padres, ni tu pareja, ni el gobierno, ni un amigo que algún día te dará una oportunidad. Si existe una ayuda divina, se activa cuando tú te mueves. No cuando te quejas. No cuando esperas.
porque la fe sin acción es solo una forma elegante de seguir dormido. Segunda verdad, lo que no controles, te controla. Si no controlas tu mente, alguien más va a sembrarte ideas. Si no controlas tus emociones, cualquiera puede provocarte y dirigirte. Si no controlas tu tiempo, otros lo van a devorar. Si no controlas tu dinero, vas a trabajar toda la vida para pagarle la libertad a otro. La vida no tolera el vacío. Donde tú no decides, alguien decide por ti. Y tercera verdad, nadie te paga por trabajar duro. Te pagan por ser difícil de reemplazar. Hay gente que se mata 12 horas al día y sigue siendo prescindible. No porque sea inútil, sino porque su habilidad es común. Si cualquiera puede hacer lo que tú haces, entonces tu esfuerzo es barato. Pero cuando te vuelves raro, cuando dominas algo que pocos dominan, cuando entiendes un conocimiento que escasea, entonces el juego cambia. Porque el mundo no premia al que se sacrifica en silencio. Premia al que se vuelve valioso. Premia al que puede negociar. Premia al que tiene poder. Y poder no significa violencia. Poder significa opción. El que tiene opciones no suplica. El que tiene opciones no se conforma. El que tiene opciones no vive con miedo. Ahora mírate con honestidad. ¿Cuántas decisiones de tu vida fueron realmente tuyas? Tu carrera, tu estilo, tu forma de hablar, tu manera de amar, tu definición de éxito. ¿Cuánto de eso nació de tu voluntad? ¿Y cuánto fue herencia social? ¿Cuánto elegiste? ¿Y cuánto obedeciste? Porque hay una tragedia silenciosa que le pasa a millones. Viven intentando encajar en un mundo que no los respeta. Trabajan para impresionar a personas que ni siquiera se respetan a sí mismas. Persiguen aprobación de gente vacía. Y sacrifican su tiempo para sostener estructuras que los aplastan. Y lo peor es que lo llaman madurar. No, eso no es madurar. Eso es rendirse. La vida no te castiga por no saber. Te castiga por seguir ignorando cuando ya tuviste señales. Y tú ya las tuviste. ¿Has sentido esa incomodidad? Ese vacío. Esa sensación de que estás viviendo una vida que no te pertenece. Y esa sensación no es depresión. No es mala suerte. Es tu instinto gritando que algo está mal. Porque en el fondo lo sabes. Si sigues viviendo igual, tu futuro será una repetición más elegante de tu presente. Y eso es lo que el sistema quiere. Gente cansada, ocupada, distraída, obediente. Gente que no hace preguntas profundas. Gente que trabaja, consume, duerme y repite. Pero tú no estás aquí para repetir. Estás aquí para despertar. Y el despertar comienza cuando aceptas que el mundo no es justo. Y aún así decides dominarlo. El problema es que la mayoría despierta tarde. Despiertan cuando ya están endeudados. Cuando ya tienen una vida que no eligieron. Cuando ya se acostumbraron a sobrevivir y le llamaron estabilidad. Pero tú todavía estás a tiempo. Porque hay una diferencia entre vivir y estar vivo. Y si quieres estar vivo de verdad, necesitas entender algo más profundo. El mundo no se divide entre buenos y malos. Se divide entre conscientes e inconscientes. Los inconscientes reaccionan. Los conscientes construyen. Los inconscientes piden permiso. Los conscientes crean reglas. Los inconscientes se indignan. Los conscientes se preparan. Y la mayoría de las personas no está perdiendo por falta de talento. Está perdiendo por falta de estrategia. La estrategia no es maldad. Estrategia es claridad. Es entender que no basta con querer algo. Tienes que convertirte en alguien capaz de sostenerlo. Porque el mundo está lleno de gente que quiere. Pero pocos tienen disciplina. Y aquí aparece una verdad incómoda. La disciplina es superior a la motivación. La motivación depende del ánimo. La disciplina depende de identidad. La motivación te visita. La disciplina se queda. Y el sistema se aprovecha de que tú vives por emociones. Te dan entretenimiento para anestesiarte. Te dan placer rápido para debilitarte. Te dan dopamina barata para que no construyas nada real. Porque una mente distraída es fácil de controlar. Un hombre sin enfoque es un hombre sin poder. Y esto no es filosofía. Es biología. Tu cerebro está diseñado para buscar comodidad. Para evitar dolor. Para elegir lo fácil. Pero si solo eliges lo fácil, tu vida se vuelve difícil. Ese es el castigo silencioso. Cada vez que postergas, cada vez que te dices mañana empiezo, cada vez que cedes ante el impulso, pierdes autoridad interna. Y un hombre sin autoridad interna es un hombre manipulable.
Ahora escucha esta frase porque vale oro. Si no puedes controlarte, no puedes controlar nada. No tu dinero, no tu cuerpo, no tus relaciones, no tu destino, porque todo se empieza a caer desde adentro. La gente cree que el poder está afuera, en los contactos, en el dinero, en la suerte, pero el primer poder es el dominio propio. Y ese dominio se construye con decisiones pequeñas, repetidas, incluso cuando nadie está mirando. El mundo respeta lo que es consistente, no lo que es intenso por una semana. Otra verdad, la vida no se mueve por mérito, se mueve por percepción. No te valoran por lo que eres, te valoran por lo que proyectas. El que parece fuerte es tratado como fuerte, el que parece inseguro es tratado como débil. El que se vende caro, aunque no sea perfecto, termina cobrando caro. Y el ingenuo cree que eso es injusto. Pero no es injusto. Es humano. Las personas no analizan. Las personas sienten. Y por eso, quien domina la percepción domina el juego. No importa si eres bueno, si nadie lo nota. No importa si tienes talento, si nadie lo cree. No importa si tienes valor, si no sabes comunicarlo. Por eso la mayoría trabaja duro y sigue siendo invisible. Porque ser bueno no basta. Tienes que ser visible. Tienes que ser necesario. Tienes que ser recordado. Y aquí entra una regla que casi nadie acepta. El mundo no premia potencial. Premia resultados. Puedes tener un gran corazón. Puedes ser noble. Puedes ser inteligente. Pero si no produces resultados, el mundo no te toma en serio. Así de simple. Ahora, hablemos del error más común. La gente confunde ser bueno con ser débil. Creen que ser buena persona significa decir que sí. Significa perdonar siempre. Significa aguantar. Y eso es una mentira peligrosa. La bondad sin límites no es bondad. Es falta de autoestima. Es miedo a perder. Es necesidad de aprobación. Y la necesidad de aprobación es una forma de esclavitud. Porque cuando dependes de que otros te validen, pierdes libertad. Empiezas a moldearte para gustar. Empiezas a callarte para no incomodar. Empiezas a aceptar menos de lo que mereces. Y te conviertes en un ser humano domesticado. El mundo no respeta al que se adapta demasiado. Lo usa, porque el mundo huele la necesidad. Cuando alguien necesita amor, lo manipulan con afecto. Cuando alguien necesita reconocimiento, lo manipulan con elogios. Cuando alguien necesita pertenecer, lo manipulan con aceptación. Y mientras más necesidad tengas, más barato te vuelves. Por eso la primera riqueza real no es el dinero, es la independencia emocional. Cuando no necesitas que te quieran, empiezas a elegir. Cuando no necesitas impresionar, empiezas a construir. Cuando no necesitas encajar, empiezas a liderar. Y esto conecta con una de las verdades más incómodas. Tu círculo define tu destino. La gente que te rodea no es neutral. O te expande, o te reduce. Hay personas que cada vez que hablas de mejorar, te miran raro. Personas que se burlan de tu disciplina. Personas que llaman ego a tu ambición. No es porque te odien. Es porque tu crecimiento los confronta con su mediocridad. Tu avance les recuerda que ellos se quedaron quietos. Y el ser humano prefiere sabotear al que avanza antes que admitir que él mismo está fallando. Por eso el éxito se siente solitario al principio. Porque para subir, tienes que soltar peso. Y a veces el peso tiene nombre y cara. Otra regla del juego. Si quieres cambiar tu vida, necesitas cambiar tu identidad. No tus deseos, tu identidad. Porque tu identidad es el molde que define tus decisiones. Si tú te ves como víctima, actuarás como víctima. Si tú te ves como alguien destinado a fracasar, vas a sabotearte. Si tú te ves como alguien común, jamás vas a hacer lo extraordinario. La mente no obedece lo que tú quieres, obedece lo que tú crees. Y si quieres cambiar lo externo, primero tienes que destruir ciertas creencias internas, porque muchas de tus limitaciones no son reales. Son programaciones. Son frases que escuchaste de niño. Son humillaciones que te marcaron. Son miedos heredados. Y aquí está el punto clave. No puedes construir una vida nueva con una mente vieja. Si quieres poder, tienes que volverte frío en ciertos aspectos. No frío como un monstruo. Frío como alguien que no se deja arrastrar por impulsos. Frío como alguien que piensa antes de reaccionar, que observa antes de hablar, que mide antes de confiar. Porque la vida castiga al impulsivo.
El impulsivo gasta dinero para sentirse bien. El impulsivo ama sin límites y luego queda destruido. El impulsivo habla de más y luego paga el precio. El impulsivo se enfurece y se delata. La calma es una ventaja táctica, y el que domina su rostro domina su destino. Por eso los verdaderamente peligrosos casi nunca hacen ruido. Se mueven en silencio, aprenden en silencio, crean en silencio. Mientras otros publican, ellos construyen. Mientras otros se quejan, ellos ajustan. Mientras otros se distraen, ellos se fortalecen. Y cuando aparecen, ya es tarde para detenerlos. Ahora escucha esto con atención. El mundo no se conquista con esperanza. Se conquista con hábitos, con rutina, con incomodidad voluntaria. La incomodidad voluntaria es el gimnasio de la mente. Levantarte cuando no quieres. Entrenar cuando nadie te aplaude. Aprender algo difícil cuando podrías entretenerte. Ahorrar cuando podrías gastar. Eso parece pequeño, pero ahí se separan los débiles de los peligrosos, porque la vida premia al que puede retrasar placer, y castiga al que necesita gratificación inmediata. Por eso tantos viven pobres, no solo de dinero, pobres de carácter, pobres de enfoque, pobres de control, y luego se preguntan por qué el mundo los pisa. Pero el mundo no pisa a quien se respeta. El mundo prueba, siempre prueba, te prueba con tentaciones, te prueba con gente manipuladora, te prueba con oportunidades fáciles, te prueba con placer barato, y si fallas en la prueba, te pone otra igual, hasta que aprendas, porque la vida no enseña con palabras, enseña con consecuencias. Ahora te lo digo claro, si quieres ganar este juego, necesitas volverte una persona con valor, no valor moral, valor práctico, valor que el mundo necesite, valor que se pueda cobrar, valor que se pueda intercambiar. Aprende habilidades, domina algo, vuélvete raro, y sobre todo, deja de depender. El dependiente es esclavo. El que depende de un sueldo vive con miedo. El que depende de una persona vive con ansiedad. El que depende de la aprobación vive actuando. Pero el que tiene opciones vive con calma. Y esa calma se siente como poder. La mayoría nunca será libre porque no soporta el proceso. Quieren resultados sin incomodidad. Quieren respeto sin disciplina. Quieren dinero sin aprender. Quieren amor sin merecerlo. Pero la vida no negocia. La vida cobra. Y si tú no pagas con esfuerzo inteligente hoy, pagarás con arrepentimiento mañana. La pregunta real no es si la vida es justa. La pregunta es si tú vas a seguir siendo ingenuo. Porque ser ingenuo es caro. Te cuesta tiempo. Te cuesta oportunidades. Te cuesta dignidad. Y nadie te devuelve eso. Por eso, a partir de hoy, si quieres despertar de verdad, aplica estas reglas. No confíes rápido. Observa primero. No hables de tus planes. Ejecuta. No te quejes. Ajusta. No te distraigas. Enfócate. No vivas para encajar. Vive para construir. Porque el mundo no respeta intenciones. Respeta resultados. Y cuando entiendes esto, dejas de esperar milagros. Te conviertes en el milagro. No porque el universo te premie, sino porque tú te volviste alguien capaz de ganar. Y al final, esa es la verdad más dura y más liberadora. Nadie está viniendo. Eres tú. Eres tú o nadie. Y si decides despertar, si decides volverte disciplinado, si decides volverte valioso, si decides volverte estratégico, entonces la vida no tendrá más opción que responderte. No por justicia, por ley natural, porque el mundo siempre termina inclinándose ante quien se domina a sí mismo. Y ese puede ser tu destino, si tienes el valor de dejar de ser el mismo.